Buenas tardes tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta tarde queremos continuar proclamando la gloria de Dios en Cristo, anunciando el Evangelio de la salvación que proviene de Dios, la salvación que es por medio de la fe, y esa fe es en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero compartir con ustedes lo dicho o lo escrito por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5, verso 8, donde el siervo del Señor escribió: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a la luz de este pasaje de las Escrituras, quiero disertar bajo el título La máxima prueba de amor. En los días que vivimos y desde que el mundo es mundo, las palabras no han sido suficientes para corroborar lo que una persona promete, dice. Vivimos en tiempos populistas, vivimos en tiempos donde la gente hace cualquier promesa, donde la gente dice cualquier cosa con tal de ser aceptado, con tal de ser aprobado. Pero al fin de cuentas, todo es palabra. Todo queda en palabras y, como dice el dicho, se las lleva el viento. Pero encontramos acá en nuestro texto bíblico que Dios no solamente ha hablado, sino que Dios también ha actuado. Dios ha dicho que ama a su creación, pero Dios no solamente lo ha dicho, el texto que hemos citado lo demuestra. Ahora bien, Dios ha tenido y tiene muchas formas de mostrar su amor para con la humanidad, por medio de su creación, por medio de su preservación, por medio de el sustento que da continuamente Dios a diario, tanto a buenos como a malos, como a justos, como sea. Pero hay una demostración que la he querido llamar la máxima o la suprema demostración de amor. Nuestro texto dice que no hay una manera más grande de que Dios pudiera demostrar en que nos amara. El texto dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escucha el texto. Escúchalo con claridad. Escúchalo con atención. En que siendo, no en que era, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha este título. Vivimos en una sociedad que le encanta darle calificativos bonachones a las personas. Este es bueno, este es simpático, este es agradable, este es chévere, tiene algunos defectos, tiene algunas cositas, pero él es chévere, él es bueno. Mi texto dice: en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. ¿Qué dice la Biblia de ti y de mí? Que somos pecadores. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios, con respecto a la humanidad? Que somos rebeldes. El verso 7 que hemos leído dice, o que está escrito, y dice así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, perdóname, el verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo le dice la Biblia al ser humano? Impío. ¿Cómo le dice la Biblia al ser humano? Rebelde. ¿Cómo le dice la Biblia al ser humano? Contradictor, enemigo de Dios. ¿Cómo le dice las Escrituras al ser humano? Cadáver espiritual, adversario de Dios, pecador, pecador culpable. Oye, esto sí que es una cosa tremenda. Esos son los términos bíblicos para con nosotros, la humanidad. Y nosotros hemos oído historias fantásticas, fabulosas a través de la historia. Un hombre muere por su esposa, digno de un aplauso. Un hombre dio su vida por su hijo, lo ama, digno de elogiar. Un hombre dio la vida por un amigo leal de toda la vida, un aplauso para él. Pero aquí encontramos
que Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dice, pecadores, impíos, rebeldes. Jamás se había escuchado cosa semejante. Para la perplejidad de los mismos ángeles, Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, esos son los términos de la Biblia para con el ser humano. Pecadores, impíos, enemigos, extraviados, rebeldes, muertos en delitos y pecados, merecedores de la condenación del infierno. Ahora el texto dice que por gente así como nosotros, el texto dice que la demostración de Dios consistió en que aún a pesar, no por eso, oye, no por eso, no porque éramos pecadores, a pesar de que éramos eso, dice, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de Cristo? El glorioso Hijo de Dios, hecho más sublime que los cielos, Dios hecho carne. ¿Qué dice las Escrituras acerca de él? El amado de las naciones, el deseado del cielo. Es decir, que los términos bíblicos para con el Señor Jesucristo en grado superlativo lo exaltan, lo alaban, lo glorifican. Aleluya, el santísimo Hijo de Dios. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, que se presenta a un grupo de personas. Se presenta a la humanidad bajo el calificativo de impíos, pecadores. Y se dice que Dios demostró que amaba a estos pecadores dando a su Hijo Jesucristo en un sacrificio en lugar de ellos. Un sacrificio cruento. En aquella cruz, el glorioso Hijo de Dios se hizo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo, muriendo en aquella cruz, nos rescató de la maldición de la ley. Y todo esto de que el Hijo de Dios se hiciera hombre, de que el Hijo de Dios fuera entregado en manos de pecadores, que el Hijo de Dios muriera en el lugar de los pecadores, el que Cristo llevara en su cuerpo herido y molido la ira de Dios en lugar de los pecadores, con una sublime intención. Dios demostrar de manera soberana y suprema que ama a la humanidad. Cuando tú me preguntas, ¿cómo me demuestras tú? ¿Cómo puedes darme tú una certidumbre de que Dios me ama? No te puedo dar otra. No te puedo señalar otra que no sea Cristo, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz del Calvario por todos los impíos, por todos nosotros los pecadores. Fue en aquella cruz donde Dios demostró su grandísimo amor, su glorioso amor. De tal manera, amigo, que al rechazar tú a Cristo, al no arrepentirte de tus pecados, al no venir a la fe en Cristo Jesús, estás despreciando la máxima demostración de amor. Estarás dándole la espalda a la prueba suprema del amor divino, entregar a Jesucristo por nosotros los pecadores para que muriera en aquella cruz. Y al venir a Él en arrepentimiento y fe, entonces el amor de Dios vendría a inundar nuestros corazones. Así que, mis estimados amigos, en esta tarde, en este día de 28 de julio, te llamo al arrepentimiento para con Dios. Te llamo a que vengas a la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios, y puedas disfrutar del amor divino, del perdón de tus pecados y de la promesa de la vida eterna. Que Jesucristo, que no solo murió en aquella cruz, sino que también resucitó victorioso de entre los muertos, Él te liberte del poder del pecado. A través de su Espíritu Santo, te atraiga hacia Él con poder, iluminando tu entendimiento y puedas escapar de la condenación del infierno. Porque si tú desprecias el amor de Dios, si tú no tomas en cuenta esta suprema, esta máxima demostración de amor, tu destino será la condenación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, escúchalo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estás en el filo de la condenación, pero aún hay esperanza. Aún puedes ver, percibir, recibir la máxima prueba de amor. Recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna por venir a Cristo el Señor. Venir en arrepentimiento y venir en fe. Él te salve, Él te bendiga, Él tenga misericordia de tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.